pastillas con el logo de Superman de color rosa y con forma de diamante. Es la pastilla de la que habla una droga asesina. Y a partir de ahora, doctor, ¿se va a entregar? Bueno, tenemos obviamente una vía recursiva que podemos utilizar, pero seguramente esto lo estable directamente con CONSI y veremos si nos presentamos ante la justicia. La empresa Dell, sí, si bien figura CONSI como titular, en realidad que está detrás, regenteando todo el negocio que tiene que ver con las fiestas nocturnas en las cuales habitualmente falta el agua potable, habitualmente se vende agua trucha que no tiene ningún tipo de registro legal y habitualmente se distribuyen pastillas de diseño, pertenece al señor Víctor Stinfale. Adentro te regalaban pastillas. Ajá. Eso es mentira, hasta lo que yo sé. A mí en ningún momento me ofrecieron regalarme ninguna pastilla ni nada. Las venden. Sí, adentro se vende pastillas, eso sí es verdad. En todas las fiestas electrónicas, yo salgo a fiestas electrónicas desde 16 años, siempre te ofrecen, y en todos lados que vas te ofrecen, pero está en uno decir que no, o que sí, o ignorarlos. O sea, es mentira eso que están diciendo de que te tiran merca por la cabeza, o te tiran pastillas, o te meten una pastilla en la boca para que la subas. La verdad, honestamente, me ofendió muchísimo lo que dijeron porque es mentira. El chico que está en el Rivadavia ha tenido una mejoría notable, está con su familia, sale de terapia y pasa a sala. Está en buen estado general. Los 3 pacientes están gravemente enfermos. Uno de ellos hizo una complicación pulmonar, hubo que hacerle un tratamiento bastante intensivo, agresivo, hubo que darlo vuelta, ventilarlo en lo que se llama ventilación prona, y realmente respondió muy bien, y dentro de la gravedad está mucho mejor que ayer al mediodía. No sé si podemos dar los apellidos, mejor no. La segunda paciente, que es la que estaba con problemas hepáticos, el hígado, la función hepática se ha normalizado, mejoró la coagulación y realmente se encuentra mucho más estable. Todos están con relajantes musculares y con una anestesia general. Si bien el predio y la actividad de CONSI durante el evento a veces pasa por otros por otro camino, por otro costado, evidentemente tratamos de ver cómo podemos hacer para colaborar y para ayudar a la investigación. Fue completamente insatisfactoria, no se respondió ninguno de los interrogantes que preguntamos, no se interrogó, por ejemplo, si existía agua en forma gratuita, en provisión suficiente. Dice que estaba todo normal, pero los testigos afirman que los baños estaban cerrados para que la gente pudiera consumir agua. Y esto es muy grave porque muestra que había una connivencia entre el organizador de la fiesta y los narcotraficantes que estaban vendiendo droga a su interior. Bueno, las últimas novedades provienen del expediente judicial, donde se ha desatado una especie de guerra interna entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Más precisamente entre el juzgado del doctor Sebastián Casanelo, sus secretarios y la prefectura, a su vez también de alguna manera protegida por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Realmente hay pocas veces en que se ven estas peleas, pero se están tirando de un lado y del otro con todo. Es muy confusa la situación. Da la sensación, por lo que se sabe hasta ahora Pablo lo va a definir más claramente, que la prefectura tuvo una pésima actuación esa noche y hay un intento por tratar de zafar de sus propias responsabilidades. Mientras tanto, estamos esperando que el primer detenido de la causa se presente en tribunales. Dijo su abogado Fernando Burlando, el abogado de CONSI, dijo concretamente, estamos esperando que la Cámara se expida sobre esta apelación que hicieron de la detención. Una vez que se expida la Cámara, tanto sea en forma positiva o negativa, se va a presentar CONSI ante la justicia. Técnicamente uno puede interpretar que está prófugo, pero claro, los abogados dicen mientras se está debatiendo si puede ser eximido de prisión o no, entonces no está técnicamente prófugo de la justicia Adrián CONSI, uno de los organizadores. Uno, no el único, pero uno de los organizadores de la fiesta trágica de este viernes madrugada del sábado en Costa Salguero. Es apasionante adentrarse en
cómo funcionan estos controles, cómo es la relación entre organizadores y prefectura, después cómo fue la relación de prefectura con la justicia, primero convocando a un fiscal que no era el fiscal adecuado para actuar. A ver, una historia rarísima de prefectos yendo a pedir instrucciones al juzgado de Casanelo. Es una historia insólita la que hay detrás de todo esto. Pero no nos olvidemos ni por un minuto que también detrás de toda esta pelea, gente que trata de deslindar sus responsabilidades, hay 5 muertes que pueden ampliarse desgraciadamente porque los chicos que están internados no están nada bien. Vamos a empezar entonces con todo este relato que es realmente alucinante, de incumplimientos, desastres y gente que se culpa la una a la otra. Paulo Cablan, señor. Sí, estaba escuchando con atención, comparto en todo lo que has dicho, Pablo. Esto que está acá, estoy mostrando hojas, no importa los detalles, yo se lo voy contando. Todo lo que tenemos, mire, perdón el director porque vamos haciendo, ¿ves? Tenemos gran parte de las primeras fojas del expediente. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Justicia, Agencia Gubernamental de Control, Dirección General de Fiscalización y Control, mire qué nombre, qué lindos nombres, Gerencia Operativa de Eventos Masivos, labró un acta donde autorizó que se hiciera este espectáculo, este festival, esta fiesta electrónica, porque estaban todas las condiciones dadas. Mira la cantidad de firmantes. ¿Esa es la famosa acta de apertura? Esta es la famosa acta, mire. Esta acta es la que da la autorización para que se haga el evento. Sí, mire la cantidad de firmas. Casi todos los acusados están acá. ¿Todos esos van a indagatoria? Todos esos van a indagatoria. Algunos por ahí zafó, pero muy pocos. Prácticamente todos van a indagatoria. ¿Por qué? ¿Quiénes son más o menos? Hay uno por la empresa, después está Néstor Bogado, que es en representación del predio de Costa Salguero. Hay alguien que habla del generador eléctrico, que está correcto, es el del generador, no lo llama, no tiene nada que ver. Hay alguien de la organización, de las instalaciones eléctricas, bomberos, del operativo médico, también que lo llaman a indagatoria. Seguridad privada, a este sí lo llaman indagatoria, la empresa CISEC. Después socorristas, que están a cargo del plan de evacuación, perdón, la expresión. Y después gente de la Prefectura Naval Argentina que fueron llamados a declaración indagatoria. Ahí está el gran problema. Acá está todo ok. Hoy nos llamó la atención cuando en el pedido de imputación hay un tal Conci, con C, no con Z del famoso caso Conci, son con Z, no tiene nada que ver. Este es Conci con C. Llama, ordena la detención de ese tal Conci y llama a declarar, declaración indagatoria, o pide el fiscal de la causa que un listado de personas, son 6 en total, sean llamados a declarar como acusados ya a indagatoria. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento incluso hace como un comentario, se lo cuento yo con mis palabras, el fiscal, diciendo que si no hubiesen ocultado conocimiento de las autoridades la droga, quizás esto no hubiese ocurrido. En otras palabras, es algo así lo que plantea, como una expresión. Esto lo basa en testimonios y en una comunicación de mensaje de texto que está en el expediente, de acuerdo a la información que tenemos, entre el encargado de la empresa de seguridad y alguien de prefectura, que aparentemente es de narcotráfico de prefectura, prefecto de apellido Alarcón. El encargado de seguridad le envía un mensaje al prefecto Alarcón desde un teléfono 74, el teléfono termina en 03, la terminación del teléfono. A las 2:19 esa comunicación, en donde le informa que habían encontrado droga en el cacheo. O sea, en algún momento algún cacheo hubo, o al menos es lo que le dice. Este tal Alarcón, inmediatamente después, le responde que se lo entregue al de prefectura que estaba en la puerta. Alarcón de prefectura, al de la empresa, el encargado, el de la empresa de seguridad del cacheo. 2:29, 10 minutos después, hay otro mensaje del encargado de la empresa de seguridad
al de la prefectura, en donde le dice: le di todo al prefecto, y nombra, dice Maldini, pero en realidad por lo que figura en la imputación sería el prefecto Alberto Gabriel Pandiani, ¿sí? En el mensaje dice Maldini, podría tratarse el mismo. Pudo haber escuchado mal, o haberlo escrito mal. Y me dijo que era compañero tuyo. Típico mensaje para chequear si era ese el que tenía que dárselo. Esto fue a las 2:29. La respuesta de Alarcón, que pese a que prefectura en el informe que eleva, acá tengo un informe completo que eleva al otro día, dice que ningún efectivo de prefectura ingresó a los galpones en donde se desarrollaba la fiesta. Hay testigos que dicen, sí, había 23 adentro, pero estaban de civil. Y había otra seguridad en la periferia, tal como decía Corrado. Pero había 23 dentro de la fiesta. Alarcón, 2:29 le envían el mensaje, ¿no? Chequeando si era a ese al que tenía que dárselo, ¿no? Le responde 4:13, casi 2 horas después. A ver, pues está en una fiesta, música alta, y no escuchás el mensaje. Pero si estás trabajando de responsable de toxicología de una fuerza como prefectura a cargo de la revisión de toxicología en ese lugar, me parece que debes de estar atento a los medios de comunicación, salvo que estés bailando, no sé. Esto ya es comentario mío. ¿Quién no le contesta a quién? Le contesta recién a las 4:13 Oki. El prefecto. El prefecto. 2 horas después Oki le pone. Claro. Parece tragicómico esto, pero esto ocurrió 2 horas después. Estaban hablando de una bolsa llena de drogas. 2 bolsas. Esas 2 bolsas, de acuerdo a los testigos, el tal Maldini, de acuerdo al mensaje y de acuerdo a la identificación oficial, sería Pandiani, lo recibe cuando se encontraba en una camioneta de prefectura en la puerta. 2:29 minutos. ¿Se acuerdan que después, cuando ya aparecen las muertes, esto sobreviene sobre las 6 de la mañana, la intervención, le avisan al fiscal Sandro Abraldes? ¿Por qué interviene el doctor Abraldes? Porque notifican a la justicia ordinaria, de la justicia de la ciudad. Fiscal de instrucción. ¿Por qué? Porque eran muertos y no había denuncia de narcotráfico. Es el argumento que tienen para notificar a la justicia local y no a la federal. ¿Se entiende esto? Si no, deberían haber informado inmediatamente al juez Casanelo o al fiscal Delgado, en todo caso, que eran los que estaban de turno, por ser delito federal. No lo hicieron. El doctor Abraldes hizo una inspección a la mañana, al mediodía, estuvieron revisando. Horas después, alrededor 10 horas y pico después, alguien de prefectura le dice, encontramos esto, como que lo habían encontrado en ese momento, que así se informó el día sábado, que habían encontrado en medio de una inspección pastillas, de este tipo, pastillas Superman, todas estas porquerías que estamos viendo, de todo. Lo que se informó en su momento, tengo por aquí el acta, no me acuerdo exactamente, Paulo. Y que el propio fiscal se manifestó hasta sorprendido de que él, haciendo una inspección, la gente que lo acompañaba, la misma prefectura, encontraron recién ahí. ¿Qué es lo que se sospecha? Era la misma bolsa. No le dieron ni bola, no le dieron pelota, no notificaron a la justicia federal. No hicieron lo que tenían que hacer. O sea, perdón, cuando el prefecto recibe de manos de empleados de seguridad del predio la bolsa con droga secuestrada en el cacheo, inmediatamente tiene que llamar por teléfono al juzgado federal de turno. Pero no pueden aguantar 2 minutos eso. Claro. La notificación es inmediata. De todas maneras, la gente de la prefectura le informa a la ministra está en Estados Unidos actualmente, pero le informa al ministerio que hubo una comunicación con alguien que identifica como el doctor Gustavo Russo, concretamente, lo leo textual, esto es la notificación de la prefectura al ministerio, y del ministerio con esto hacen una presentación en el juzgado del doctor Casanelo. Leo textual, se deja constancia que en horas de la mañana del día viernes se destacó el prefecto Rubén Eduardo Farrús y el subprefecto Meraldo Verón del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico, que fueron después allanados. Esta es la dependencia allanada. A la sede de los juzgados Nacional Criminal y Correccional 6,
Secretaría 11, Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal 7, Secretaría 13, porque es el cambio de turno ahí. Claro. ¿Sí? A la medianoche terminaba un turno y empezaba el otro. Con la finalidad de recabar lineamientos respecto de eventuales intervenciones policiales. Como producto de las entrevistas mantenidas se obtuvo del secretario del Juzgado Federal 7, doctor Gustavo Russo, que, leo textual porque abre comilla, la tarea propia debería enfocarse especialmente en lo que fuera una eventual comercialización de estupefacientes, recomendando además no molestar a los chicos que iban a divertirse, agregando que jóvenes que trabajan en su juzgado concurrirían al evento. Y esto genera una denuncia. Es que es una locura eso, si es que ocurrió, ¿no? Yo, Si la es verdad, que ocurrió. 25 años que llevo haciendo esto, nunca escuché que en un juzgado le digan a un efectivo de cualquier fuerza, mira, si hay algo, no intervenga, tranquilo, mano blanda. Una recomendación de esto, yo nunca escuché de una cosa igual. Y además que el que está del otro lado, que es un funcionario público, la acepte también, porque los dos estarían cometiendo un delito. Ahora además, bien, perdón, Pablo, sí. ¿Esperaron cuántos días para notificar de esta irregularidad, de este delito, ¿no? Que un secretario de un juzgado le diga, tranquilo, no molesten a los chicos. No, usted haga su trabajo. No lo conozco personalmente al doctor Russo, al secretario Russo, pero sí gente que yo conozco lo conoce, lo ha visto en sus acciones, y lo identifican o lo describen como uno de los secretarios judiciales más operativos, más serios, ¿sí? A ver, concretamente hoy, el doctor Casanelo le pidió que adopte a la doctora Bullrich... Reaccionó, por supuesto. Urgentes medidas ante la acusación contra un secretario del juzgado. A ver, preguntado oficialmente por el juez, esto lo informa el propio juez, el juzgado, ¿eh? El secretario Gustavo Russo le informó que no he mantenido reunión, encuentro ni contacto alguno con el prefecto Rubén Farrús, ni con el subprefecto Meraldo Verón, ni con ningún integrante de esa fuerza. Otro secretario del juzgado, Martín, perdón, la fonética que va a ser mala, seguro, Martín Sminiatsky, explicó al juez que 2 integrantes de la prefectura se acercaron a mesa de entrada, o sea, se equivocaron, era otro el que mencionaron, para avisar que se iba a llevar a cabo una fiesta electrónica en Costa Salguero los días 15 y 16 de marzo. Ante ello se le explicó que en la eventualidad de conductas de infracción a la ley de estupefacientes debían hacer la inmediata consulta a su celular ya que estaba de turno. O sea, sacaron, esto es presunción, no es información lo que voy a decir, sacaron el nombre del primer secretario que estaba anotado y no era, era otro el secretario, pero además el otro secretario dijo otra cosa. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen los jueces cuando pregunta? Yo lo veo a diario, pero vos que no cubrís tanto policiales, no me pasó de preguntarlo. No importa qué juez, pero ¿qué es lo que dice un juez cuando un funcionario policial le pregunta qué hacer ante una eventualidad de un delito menor en un mega evento, cualquiera fuera el evento? ¿Qué dicen? Todo textual, magistrado, dice lo secretario o juzgado dice exactamente lo mismo. Dice, actúe como le enseñaron en la escuela de policía. Punto, es tu responsabilidad. Porque si vos le decís, le aplicás otro temperamento, te estás complicando vos e incluso el policía, prefecto, lo que sea, puede agarrarse de eso que vos le decís para actuar de una manera diferente a la que tiene que actuar. Con lo cual, lo que contesta un magistrado siempre es actúe como usted le enseñaron. Como usted le enseñaron. ¿No? De acuerdo a la ley, punto. Sigo con el relato del empleado judicial, el secretario que no era el doctor Gustavo Russo, no estaba en ese momento el doctor Russo, era otro. ¿Qué es lo que dijo el secretario? Es absolutamente falso el que haya recomendado no molestar a los chicos que iban a divertirse o cualquier otro concepto semejante. Además, se les recomendó que es obligación de la Fuerza de Seguridad actuar de oficio ante delitos de acción pública. Un funcionario público está obligado a denunciar el delito. Usted, que no tiene nada que ver con la función pública, si usted ve que se consume un delito, mira por otro lado. En todo caso, si lo ven, lo van a llamar como testigo, pero usted no está obligado. Por eso, no tiene la obligación. Perdón, el funcionario sí. El empleado de seguridad no tiene la obligación de denunciarlo. Sí, pero el que hace el cacheo, se lo da el prefecto. Completo lo que dice el juez. Textual, como le advierte a la ministra Bullrich, le enviaron un mail porque está en Estados Unidos, que adopte las medidas de rigor dada la gravedad y urgencia del caso, sin perjuicio de la evaluación que el juzgado realizará respecto de los preventores, como así también la filtración de la información
que da cuenta de que el Ministerio del Burrich acusa a secretario del juez Casanelo. ¿Por qué ocurre esto último? Porque antes de que llegara la denuncia a la Fiscalía ya estaba en un diario. Y esto me parece que en el juzgado no les gustó absolutamente nada. Ahora bien, deje este tema de lado, la comunicación, que le dijeron, que no lo dijeron. Cuando te dan la bolsa de droga, más allá, ponele que te hayan dicho, no moleste a los chicos. No te dicen así, pero ponele. En el hipotético caso que en realidad no era el secretario 1, no era el secretario 2, y el prefecto, que no va mucho a tribunales, le preguntó a un señor que estaba barriendo, que era el portero, y le dijo, ¿usted es secretario? Sí, le dijo el portero, en un tono de portero le dijo, no, pero no moleste a los pibes. Y el prefecto, que no va mucho a tribunales y no sabe mucho del tema, le creyó al portero que estaba con la escoba en la mano y que pensó que era el secretario. Dado este disparate, vamos a suponer que le creyó. Igual el empleado de seguridad, de la empresa de seguridad, que está imputado en la causa también, o le pidieron la indagatoria, secuestraron droga, estaba con 2 bolsitas. Se las dio, lo llamó al de narcotráfico de prefectura que estaba adentro, que después dijeron que en el escrito dicen que no estaban adentro, están adentro. Está claro que estaban adentro. Le mandó un mensaje, le dijo, dáselo al que está en la puerta. Y se lo dio al que está en la puerta. Toma, señor. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Con que se quedó con la droga 12 horas. ¿Y qué pasaba si no se morían los chicos? Se la llevaba, la vendía, la tiraba, la regalaba. ¿Qué hacía? La entregaron cuando se armó el lío. Pero además, si hubiese llamado, esto es hipotético, una posibilidad que obviamente no se dio, es un imposible, pero hay que preguntárselo, el fiscal se lo pregunta. Si hubiesen avisado, doctor, encontramos droga, están entrando mucha droga, acá secuestraron, tengo las 2 bolsitas, el señor con las bolsitas en la mano le avisaba. Y quizá, no sé si todo, pero un chico estaría vivo, uno de los muertos estaría vivo. Quizás no, pero hubiese existido la posibilidad. No fue nadie porque no informaron nada. Esto es un papelón, un escándalo y delitos gravísimos. Son muchos los que van a tener que dar explicaciones en esta causa. Pablo, muchas gracias. No te vayas a ningún lado porque vamos a seguir con el tema. Tenemos 2 invitados para abordar la situación de dos lugares diferentes. En primer lugar está Marcelo Ramal, que es diputado legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Marcelo, bienvenido. Gracias. Y Ricardo Pavetto es, atención con Ricardo, porque me parece muy interesante lo que él hace, es de la Asociación Argentina de Reducción de Daño. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes, gracias. Bueno, ahora estamos con usted. Ricardo, déjeme un minuto para hablar con Marcelo sobre el tema de la habilitación y las responsabilidades, ¿no?, en torno a la habilitación del predio. Claro, por supuesto que hay muchas preguntas sin respuestas. Ayer fue un funcionario del gobierno a la legislatura. Lógicamente había una gran inquietud. Nuestro bloque había pedido una interpelación, una sesión en el recinto con varios funcionarios del gabinete de la ciudad. En este caso el titular de la Agencia Gubernamental de Control. Claro, vino a la legislatura, bueno, intentó responder algunas cuestiones, pero creo que nos dejó con más dudas todavía, y lo que respondió creo que es motivo de enorme preocupación. Voy a citar algunas cuestiones. Respecto de la capacidad del boliche y de su ocupación, del nivel de gente que había, dijo que la información respecto de la gente, 10.000 personas sobre 13.000 de capacidad, proviene de una declaración jurada de los propios organizadores de la fiesta. O sea, quienes hoy están imputados en todo lo que conocemos son los que dieron la información oficial respecto de cuánta gente Pero había. Marcelo, en todos los casos que hay un evento, debería haber un inspector del gobierno de la ciudad con una máquina contando gente que entra. Bueno, debería establecerse algún mecanismo, no sé si en todos, pero en un lugar. Yo nunca lo vi eso. Pero en un lugar. Si me permite mi intromisión, ¿sabe por qué? Personas. ¿Sabe por qué en este caso la Agencia Gubernamental de Control dice que había 10.900 y no cuestiona a los organizadores? Porque en los papeles figura que había 3 funcionarios del gobierno de la ciudad de esta agencia en el lugar. No pueden decir, no, había 50 o había 30. Si tenían 3 tipos controlando y firmaron que había 10.000...
900, no pueden cambiar. Pero están ahí, ¿controlan la entrada? No controla nadie nada. Ellos aceptaron la cifra solo con la información, ¿no es cierto?, de esto que podríamos llamar declaración jurada. Luego hubo muchas preguntas sobre la cuestión del agua. ¿Usted desconfía de eso? Totalmente, Para totalmente. ¿Por qué? Porque, miren, ocurrió ayer algo muy claro. Entre la versión del funcionario que vino a la legislatura y lo que la Fiscalía está relevando, es como el día y la noche. Según la Fiscalía, en un lugar atiborrado de gente, con un calor calcinante, hacinamiento. Según el funcionario que vino ayer, estaba todo bien, estaba todo en orden. Por ejemplo, en el caso del agua, dijo que el suministro, ¿no es cierto?, no tenía ningún tipo de dificultad. La gente, los testigos que fueron a la Fiscalía, señalan que los grifos estaban cerrados, pero incluso hay cosas que no respondió el funcionario. Yo tengo acá la norma de la ciudad para la habilitación de una fiesta de este tipo. Y establece algo que ayer el funcionario no pudo responder. Tiene que haber una pileta de agua, un lavabo, cada 100 personas. Es decir, que si la capacidad era de 13.000, tenía que haber 130 piletas de agua. ¿Ustedes creen que había ahí 130 piletas de agua? De ninguna manera. Esto no se respondió. Por otra parte, tampoco es conocido que hay una ley de la ciudad que establece multas que llegan a la clausura para los propietarios de boliches que cierren los grifos. Nadie sabe si los que fueron controlaron esta falta de acuerdo a esta ley. Ahora, bueno, puede haber grifos y puede haber que se cierre la llave y que se cierre el agua. El agua estaba en los puestos de hidratación, el agua estaba enrejada. Es decir, que se preveía que la gente iba a ir con desesperación a buscar el Marcelo, agua. ¿cuántos puestos de hidratación gratuitos tiene que haber? Que entiendo que hay una obligación, ¿no es cierto? Bueno, ayer el funcionario informó que había dos puestos para 10.000 personas y los testigos informan gratuito, que la cola, y hay que te dan un vasito, el agua en un vasito, digamos. Mucha gente que, como relatan los que fueron a declarar, no aguantaban, no podían llegar, no tenían ninguna posibilidad. Pero acá tenemos que ver, acá hay una asociación ilícita con varias patas que hay que tener en cuenta. Organizadores que hacen un negocio con el agua y vendedores de droga que venden una droga que necesita hidratación. Es decir, acá hay una asociación ilícita y queda todavía una única duda, si es una connivencia o si es una única organización. Es decir, si en realidad la organización... Para el fiscal Delgado, la acusación es gravísima. Él dice, todos formados para vender drogas. Es lo que Por supuesto, es decir, la fiesta como simplemente una pantalla, una excusa para la venta de droga. Ahora, por lo que estaba denunciando recién tu colega, no denunciando, informando estos datos abrumadores sobre la actuación de la prefectura, es evidente que esta asociación ilícita no tiene patas privadas nada más, sino que el propio Estado está inmersa en ella a través de la creación de una verdadera zona liberada. Lo que pasa también hay algo insólito, usted como político no se le escapará. La prefectura está para patrullar los ríos, para dar seguridad, no para controlar a chicos en una fiesta electrónica. Bueno, eso hace al lugar, total, digamos, ¿no? Costa Salguero es como una especie de zona franca. Es decir, hay dirigentes políticos que tienen cuentas o forman empresas offshore. Bueno, hay boliches offshore. ¿No es cierto? Vamos a preguntarle a Ricardo Marcelo, si me permite, ¿qué es el concepto de reducción de daños que se habló bastante en estos días luego de lo ocurrido el viernes? ¿Cuál es el concepto de reducción de daño? La reducción de daños parte de un concepto que para poder trabajar con la población que participa del fenómeno del uso de sustancias, ya sea sustancias legales o ilegales, partimos del hecho de que aquellas personas que entran en vínculo con una sustancia, aunque sea ocasional, experimental, exclusivamente, cae el ideal de abstinencia. Caído el ideal de abstinencia, tenemos que pensar en una prevención más de tipo secundario, es decir, lograr que esa participación en el fenómeno del uso de sustancias no pase a convertirse en consumos problemáticos de alto riesgo, en adicciones, en dependencias. Y hay una prevención, ¿Pero solo la reducción de daño solo por la abstinencia
O para el caso de que la persona consuma y no para el se caso pase de vuelta. no, justamente, interviene en el hecho de que lo importante es poder mitigar los daños y las consecuencias negativas y los riesgos que toda sustancia, en el formato que sea, legal o ilegal, tiene sus riesgos. Ejemplos. Ejemplos en el formato legal, bueno, el alcohol, claramente. No, ejemplos de cómo se interviene. Cómo se interviene para reducir daños. Se interviene fundamentalmente, es clave en todo esto, poder, digamos, achicar la brecha de desinformación, transmitiendo una información clara, concreta y pragmática en cuanto a las medidas de bajar, disminuir los factores de riesgo y garantizar ciertas conductas de autocuidado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el tema, digamos, de elemental para todo tipo de sustancia, evitar las mezclas. En el caso particular de que seguramente está pero más eso, en boga. por ejemplo, ¿cómo se hace? Yo sé que en Europa te dan un sí. folleto cuando vas a una fiesta electrónica. Exactamente. Y te explican concretamente qué drogas hay, qué efecto, cómo se deben tomar. Casi te dan instrucciones para drogarte, entre comillas, drogarte bien. ¿Está bien dicho esto o no? No, está mal dicho. Porque, digamos, no se parte de decir así te drogas bien o no, sino se trata de cómo desarrollar factores de protección de la salud ante un consumo que vas a desarrollar. Lo da vuelta, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, bueno, pero es importante Yo creo desarrollar factores de protección de la salud. Hay una historia concreta de nuestra asociación, mostrar, tengo acá, digamos, justamente, donde claramente se indican... ¿Me lo muestra? A ver, el folleto dice disfruta y cuídate, programa de reducción de daños. Ante cualquier duda, si tiene un golpe de calor, si tiene un ataque o espasmos en la vía pública, si tiene una sobredosis, si está inconsciente, los efectos. Bueno, muchos. Acá están. El éxtasis, concretamente. Acá dice, por ejemplo, lanzaperfume, popper, cocaína, GHB. Esto tomaron los chicos. GHB. Bueno, acá dice, tiene efectos parecidos al alcohol, hay que tener mucho cuidado, que el margen entre una experiencia positiva y el riesgo de vida puede ser de apenas 0,5 a 1 gramo en dosis altas, el desequilibrio físico y mental es muy fuerte, riesgo de pérdida de conocimiento, sueño profundo, vómitos, marea fuerte, nunca mezclar con alcohol, LSD y hongos, y éxtasis o bicho, o pasti, ¿no? Bueno, acá dice todo, acá te explica qué es lo que no tenés que hacer, digamos. Bueno, en primer lugar, digamos, si es de origen dudoso, tratar de descartar el uso, digamos, justamente, porque, digamos, no se sabe qué es lo que es. Bueno, ninguno tiene un origen. Bueno, pero digamos dudoso. Que aquellos que participan, o sea, cuando uno estudia epidemiológicamente para intervenir en algún campo, la población reitera conductas y tiene, digamos, también información clave que nos suministra, ¿no? En ese sentido, hay también, digamos, quienes, digamos, experimentan solamente con algo que ellos consideran o tienen formas de testeo de que tiene un componente más o menos en un porcentaje importante de éxtasis. Por lo tanto, si conocemos eso, podemos indicar cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar los riesgos. No tomar más de una pastilla, o sea, justamente, menos es más, porque con un consumo es suficiente para buscar los efectos que se buscan, que es la liberación de serotonina del cerebro. Y la ampliación eso hace el éxtasis. Claro. Y se recomienda que no consumas más y durante un mes no consumas, porque el cerebro produce la serotonina. Sí, y tarda más o menos 21 días o más de 20 días para poder reproducir. Que es verdad que cuando vos tomás éxtasis se produce una sensación de placer, lo cual no quita que no sea peligroso, ¿no? Exactamente. Ni que esté bien tomarla, lo aclaro, pero tampoco hay que mentir sobre los efectos que tienen estas drogas. Y además hay cosas que también de las características de la persona, o sea, si alguien está... como dicen, digamos, se dice en un bajón, en un estado, digamos, de mal humor o de euforia o de cierta conducta maníaca, no es conveniente consumir ni eso ni otra cosa. Si presumís que estás embarazada, tampoco. Si padeces hepatitis, diabetes, cardiopatías, asma, etcétera, tampoco. No, acá lo dice todo. La verdad que está interesante. No va a faltar que diga, acá te están enseñando a drogarte. Yo creo lo mismo que Ricardo, te están enseñando a cuidarte, ¿no? La mejor forma es no tomar nada de esto, pero si ya uno no puede evitar que alguien tome, por ejemplo te dicen, si vas a tomar ketamina, que es un anestésico para caballos, muy consumida en las fiestas electrónicas, la ketamina, pero terriblemente consumida. La ketamina es una sustancia legal que se vende en veterinarias. Exactamente. Entonces, y es muy, muy peligrosa. Digamos, acá, por ejemplo, dice, si vas a tomarla, con los anestésicos no se jode. Es fácil padecer una sobredosis. Entonces dice, la dosis debe ser siempre pequeña, menor a una raya de cocaína. Es crudo lo que hacen ustedes, pero la verdad que lo creo que sirve. importante es, cuanto más lejos
estén las áreas del Estado de la salud en relación a la población que participa de un fenómeno que se considera que es un problema social y sanitario, más lejos vamos a estar de desarrollar factores de protección. Yo, Ricardo, de la salud. veo dos cosas. Veo mucha actitud de decir, las drogas son malas, punto. Yo creo que es mucho más útil repartir esto que decir las drogas son malas. Porque, a ver, que las drogas son malas yo creo que lo sabemos todos o intentamos que todos lo sepan, pero a veces no alcanza con decir eso. Porque hay chicos que por más que vos digas las drogas son malas, van a tomar las drogas igual. Entonces, esto lo que hace es dar un servicio de información, ¿no es cierto? Pero tiene que ser la política de información y de prevención concreta, específica para esa población que asiste a este tipo de eventos, tiene que ser sostenida en el tiempo y solo se puede hacer desde las áreas del Estado. Lo que ha habido en concreto este fin de semana es una evidencia de un gran desamparo por parte de las áreas del Estado, de la jurisdicción que corresponda, en relación a encontrar una forma muy adecuada para estos nuevos fenómenos y para poder desarrollar factores de protección de la salud. Marcelo quería decir algo sobre esto, ¿era? Disculpame. Sí, ¿Está de acuerdo usted como legislador que se repartan este tipo de folletos o no? Todo aporte informativo siempre contribuye al esclarecimiento, a la verdad, pero no le quiero esquivar el bulto a la cuestión de la droga y a la cuestión del consumo de droga. Nosotros defendemos la despenalización, no estamos de acuerdo con penalizar al consumidor o al adicto, pero políticamente combatimos el consumo de droga. Sí, lógico. Combatimos el consumo de droga. La drogadicción es una de las expresiones de la vida sórdida que pasan los jóvenes, que pasan los trabajadores, una parte desocupada, otra parte precarizada o trabajando 14 horas por día. Entonces, el desahogo sórdido de la droga es la respuesta a estas condiciones terribles en las cuales viven muchísimas personas en una sociedad marcada por explotación, por desigualdades enormes. Pero nuestro mensaje político es que a esos jóvenes, esos trabajadores, tienen que tratar de preservar la conciencia y la lucidez para transformar esa sociedad. Sí, claro. Como socialista, como hombre de izquierda, no puedo pensar de una manera diferente. Ahora, ¿no piensa que la droga es un instrumento de sujeción capitalista o de...? No, esas cosas no, eso ya quedaron en el pasado. Lo que pienso es que es un factor de embotamiento, es un factor de distracción y de sofocamiento de energías que pueden dedicarse a una transformación social. Esa es nuestra posición política y lo decimos nosotros sin ocultar absolutamente nada. Ahora, en relación a este episodio, no ocultemos los problemas de fondo, porque indudablemente todo esto es un debate muy valorable, pero lo que ocurrió el viernes fue un crimen social. Es decir, un entramado empresario, estatal, con falsas inspecciones, actitudes que tendrán que investigar de la Fuerza de Seguridad, dirigida a organizar la intoxicación masiva de miles de jóvenes. ¿Comparte, Ricardo, este concepto? La verdad que, dado los tiempos de televisión, no es imposible abordarlo. Yo quiero decir que me parece insuficiente el tiempo para poder abordar, pero digamos, sí, lo intento. En primer lugar, un dirigente fascista de la época de la presidencia de Johnson le dijo, denle marihuana a la juventud y lo vamos a estupidizar. Y bueno, y esos estúpidos lucharon por los derechos civiles, por la inscripción de los negros en las universidades, por, digamos, contra la locura de la aventura bélica en Vietnam para someter a todo el extremo de Indochina, y fundamentalmente por un enfoque de la política de Estado de Estados Unidos exterior, que era resolver todo a través de conflictos bélicos. Entonces, poner la cuestión de que una subjetividad revolucionaria y transformadora va a depender de si consume o no consume sustancias, es poner todo el peso de la cuestión nuevamente en el objeto. Creo que, sin descartar, creo que Marcelo tal vez sí comparte el hecho de poder decir, digamos, la energía y lo que implica el compromiso transformador de una situación social injusta a una situación social mucho más justa, comparto eso. No se puede poner que el peso de la cuestión esté en si consume o no consume sustancias. Me parece que el peso de la cuestión son las deudas que tienen las representaciones políticas de poder interpretar realmente
lo que piensa el conjunto de la gente, sus necesidades y Comparto. las consignas que realmente las masas pueden interpretar. Y de esto se ha escrito mucho. Tengo y da que para cerrar. mucho más para No, conversarlo totalmente. amistosamente con Marcelo. Otro día lo vamos a invitar, Ricardo, porque me interesa mucho el concepto. Y convengamos que las revoluciones que ha habido de transformaciones, más allá de todos sus errores, bueno, han tenido sus problemas con el alcohol y con otros consumos. No, totalmente. Pero todos los que acaudillaron esas revoluciones combatieron el alcohol, los estupefacientes, la droga y las cosas que ocurrieron y las cosas que transformaron el mundo seguramente hubieran sido mucho mejor si ese combate hubiera llegado a fondo. Pero la culpa naturalmente Marcelo, no es de los que la combaten, aceptan, sino de una organización social que ha hecho combatir el alcohol de la es como intoxicación de decir los la jóvenes guerra contra un las objeto de drogas. lucro. Combatir el alcohol es lo mismo que decir la guerra contra las drogas. Hoy justamente en la ONU hay una sesión especial donde se quiere quitar ese esquema bélico de luchar tontamente contra los objetos y en todo caso evaluar cuáles son las políticas de salud pública y de derechos para abordar el fenómeno de los usuarios y consumidores de drogas Muy y, interesante el concepto, mejores por políticas supuesto. para perseguir el crimen organizado a través del narcotráfico, como decís vos. A los dos, Eso estoy de muchísimas acuerdo. gracias. Muy interesante el concepto. Ricardo, le Bueno, prometo lo vamos a volver a invitar. Yo te porque me agradezco interesa mucho en el nombre de la concepto, Asociación de Reducción Y esto de me lo Daños. quedo porque la verdad que está Quédeselo, buenísimo. quédeselo, Está muy bueno. bueno. Gracias a los dos, señores. Tenemos una alerta. Vamos.